Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo espacio aquí en su programa favorito. Yo soy Janet Vázquez y me da, como siempre, mucho gusto saludarlos. Se han cumplido ya 2 meses de esta invasión, este ataque a Ucrania y hemos visto que han pasado ya varias semanas y al principio mucho interés por parte de las noticias, mucho interés también por parte de los países. Sin embargo, poco a poco las cosas se han cambiado también, han jugado los países diferentes papeles y esto ha ido evolucionando conforme avanzan los días. También pues hemos visto una gran tragedia en Ucrania con esta invasión, estos ataques, realmente terrible lo que ha estado sucediendo. Pero para hacer un análisis, un balance de qué ha pasado en estos 2 meses, hoy nos da mucho gusto saludar a una amiga de casa. Ella es internacionalista, es Darien García Gutiérrez, quien además ya nos ha hecho diferentes análisis de lo que está pasando en este país y también lo que está pasando en Rusia y en general en todo el mundo, porque sabemos que este ataque a Ucrania pues ha afectado a todo el país de alguna u otra medida. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con este análisis. Darien, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Janet. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí estar nuevamente en Búnker, que como bien dices, ya es como mi casa. Y pues contenta de poder estar aquí platicando con ustedes este avance que ha tenido la invasión de Rusia en Ucrania en estos 67 días, ¿no?, que ya llevamos. ¿Cuál es tu balance? ¿Cómo has visto la situación y cómo ha ido cambiando también? Mira, en definitiva, la invasión a Rusia se ha desarrollado de una manera completamente diferente a lo que se tenía estimado. Al principio, a nivel internacional, se creía que la fuerza militar de Rusia iba a ser muy contundente al momento de crear la invasión y pues lograr su objetivo, que es anexarse esta zona del Donbass. Pero, pues bueno, hemos tenido una reacción por parte de Ucrania en su milicia completamente diferente a la que habíamos visto en 2014 en el caso de Crimea, muchísimo más fuerte, muchísimo más consistente, y un factor sorpresa que yo creo que no consideró Rusia es esta parte de que los civiles se unieron a la defensa de su región, de su país, de sus ciudades, ¿no? Esto no se tenía contemplado, entonces al momento de que empieza a haber esta defensa, causa un impacto en la forma en que Rusia estaba planeando su invasión, ¿no? Y hay una retirada, hay más confrontaciones, hay muchísimos más heridos civiles, que bueno, ha sido uno de los temas internacionales que ha estado más en boga, que como bien dices, en esta parte de prensa ya bajó mucho la atención que tenía a nivel internacional, pero han despertado otros focos rojos, como esta parte de la crisis humanitaria, de los niños asesinados, del hambre que se está pasando, etcétera, 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 ¿no? Sí, hemos visto ahí que ya en las noticias no lo vemos pues todos los días, ¿no? Como en los primeros momentos o las primeras invasiones que se estaban teniendo, los primeros ataques. Sin embargo, bueno, también, ¿cómo has visto tú esta parte de un Putin más debilitado? ¿Lo ves así? Una Rusia que, como lo mencionabas, pues se veía muy poderosa, que prácticamente iba a acabar con Ucrania y bueno, ya pasaron 2 meses y creo que ha ido debilitándose. Sí, mira, Rusia como tal, en definitiva, ya no tiene una cara tan feroz como la que tenía al principio de la invasión. Y esto se debe a la respuesta por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, que han hecho un bloque como tal para poder tener sanciones económicas, sobre todo financieras y políticas, que de cierta forma pues frenan al Kremlin, ¿no? Pero también es cierto que a nivel interno el discurso de Putin ha sido claro, o sea, ellos siguen convencidos del porqué de su invasión y siguen mostrándose al interior y también en su speech a través de sus ministros, pues muy firmes, ¿no? Como que aquí todo está bien, pero viendo varios análisis vemos que realmente pues nadie tiene el control. O sea, no podemos decir que Ucrania va ganando, pero tampoco podemos decir que Rusia va ganando. O sea, no tenemos un frente en el que se vea claro un avance como tal, o sea, que quién tiene la ventaja de la guerra. Lo que sí podemos decir es que esta alianza que formó la Unión Europea
con Estados Unidos para apoyar a Ucrania ha sido un papel relevante en esta invasión, pero también este apoyo por parte de China a Rusia para que su economía no se esté debilitando tanto a pesar de todas las sanciones económicas, ¿no? A ver, empezó a haber mucho apoyo con armas hacia Ucrania. ¿Cómo ves tú esta parte, positiva, negativa? Pues mira, ha habido como 6 fases de apoyo, ¿no? Y la primera, y de ciertos países que son parte de países de la Unión Europea, dieron, como bien dices, armas que de cierta forma sí han ayudado mucho al ejército ucraniano a poder defenderse, ¿no? Sobre todo esta parte de misiles, esta parte también de preparación y todo. Y pues eso ha ayudado estratégicamente a controlar el avance en ciertos puntos estratégicos en el territorio ucraniano. Pero es claro que Ucrania estaba a la expectativa de tener un apoyo más en el sentido militar, no tanto en la parte que te doy armamento, sino en que despliego como otros países apoyándote a mis militares, ¿no? Y es algo que no hemos visto y es algo que no creo que vayamos a ver. O sea, sigue todavía una línea muy pintada de que yo te doy las herramientas, pero no puedo intervenir como tal. Entonces, sí ha ayudado, pero si quisiéramos dar fin como tal de manera contundente al conflicto, creo que se necesita más. Y estas acciones, o sea, más allá de la parte de dar herramientas, es lo que ha estado haciendo y que de hecho en estos días se han estado juntando parte de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos para poder resolver cuáles van a ser las acciones económicas que van a tomar en contra de Putin en una sexta oleada, ¿no? Ya van 6 bloques de acciones que van en contra. Y pues en este caso ya muchísimo más enfocado a la parte energética, que es el petróleo y los gasoductos. Y creo que esto puede ser el principio del fin, dependiendo de cómo se maneje. En el sentido de que al recortar esta parte económica de Putin, ellos van a empezar a jugar como una guerra contra el tiempo, ¿no? Una guerra de desgaste en, si yo te corto todo tu recurso económico, todo tu ingreso, pues ¿cuánto tiempo vas a poder financiar la guerra que estás teniendo, bueno, la invasión que estás teniendo a Ucrania, ¿no? Y por otro lado, ¿cuánto va a resistir los países miembros de la Unión Europea que dependen en gran medida, 60% en general, algunos países 40%, otros 30%, del gas y del petróleo que Rusia exporta a estos países, ¿no? Y que ha generado a nivel internacional un alza de los precios generales, que incluso también a nosotros como mexicanos nos afecta, ¿no? Sí, y mencionas una parte muy importante, Darien, porque sin duda la Unión Europea, todo este continente, pues es el que más ha sufrido las consecuencias de esta guerra, de esta invasión a Ucrania y de todo este conflicto que se vive allá. Si bien el papel que han jugado tanto la Unión Europea como Estados Unidos ha sido muy importante, ha sido clave, si vemos a un Estados Unidos, un país un tanto más alejado y también un poco más cómodo, ¿no? O sea, Estados Unidos dice, bueno, vamos a darle apoyo económico en armas y demás, pero viéndolo como de este otro lado del continente, más lejano y sin estar sufriendo consecuencias. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos no tiene una dependencia directa en la parte económica de Rusia, ¿no? Si bien es cierto que vivimos en un mundo globalizado y que de una u otra forma pues nos afectamos todos con nuestras acciones, no hay un golpe tan fuerte en la economía estadounidense el hecho de que Rusia pueda suspender sus exportaciones de esta parte energética, ¿no? De gasoductos y oleoductos, o sea, no le causa tanto impacto. A quien sí le pega directamente es, pues como bien mencionas, a ciertos países de la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos se da esta libertad de tener un poco más de flexibilidad de que, ok, te apoyo aquí, voy gestionando esta parte por acá y todo, pero sin que su economía se vea mermada, ¿no? O que sus ciudadanos sufran ciertas carencias, por ejemplo, como lo están haciendo algunos de la Unión Europea. Pero, insisto, a nivel internacional sí está esta parte de ver cómo podemos solucionar
pues la carencia del gas y la carencia del petróleo que ha encarecido estos productos, ¿no? Sí, y en contraste vemos, por ejemplo, Alemania, que Alemania, un país pacifista por la historia que han tenido y que ahora pues cambia también su papel afectado por toda esta situación y ya también pues, las consecuencias de este conflicto, pues cambia su visión, su manera de ver las cosas y dice, bueno, vamos a apoyarlo con armas a Ucrania para ya poder poner fin a este conflicto. Yo no podría, no sé si hablaría de un fin próximo al conflicto. De hecho, ahorita está mucho como que este tema de que el 9 de mayo Rusia históricamente celebra el Día de la Victoria, ¿no? El Día de la Victoria que fue cuando Alemania se da por vencido ante el ejército ruso. Y por ahí se empieza a especular que puede que ese día Putin habla de una gran noticia, pueda dar la gran noticia de que ya se va a convertir así, ahora sí, en una guerra oficial, ¿no? Porque pues para Rusia siempre ha sido como una táctica militar especial, no una guerra, que es lo que se ha manejado a nivel internacional, pero se teme que el 9 de mayo, dependiendo de cómo esté la situación, él pueda declarar oficialmente que ya sería una guerra contra Rusia, lo cual pues afectaría mucho los mercados a nivel internacional, la parte económica se dispararía y pues también este tema de las tensiones, ¿no? Oye, y a ver, eso pudiera desatar lo que mucho se ha temido o se ha hablado, se ha analizado de una tercera guerra mundial. Yo creo que sería complicado, sobre todo porque hay muchos países de Occidente que están intentando pues resolver el conflicto, ¿no? A pesar de que están ayudando a Ucrania a través de armas y demás sanciones económicas y así, necesitaría ver como una situación grave, y estoy hablando a lo mejor de utilizar armas nucleares o armas de mayor alcance a las que están utilizando actualmente, que pudiera afectar directamente a un tercer país. Porque por el momento, pues sí nos llega, ¿no? Como lo colateral. Pero el conflicto como tal solamente está en esos dos países. Entonces, creo que no sería inteligente de un tercer país meterse, digamos, a los golpes, ¿no? Utilizar la fuerza cuando no lo está afectando en la parte tan directamente este conflicto como tal, en términos de vidas, en términos de armas, en términos de ataque frontal como tal. Entonces, sería complicado, pero habría que ver cómo va esta escalada, cómo el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, reaccionaría en dado caso de que Rusia dijera esto ya es guerra, esto no es invasión, y cómo también reaccionaría Estados Unidos. A lo mejor y sería esta respuesta de Rusia la legitimación que está esperando Estados Unidos como para poder tener una intervención. Podría ser, ¿no? Pero habría que ver qué pasa el 9 de mayo. Y también sabemos que Vladimir Putin, bueno, pues es una persona o un mandatario que por los antecedentes y por lo que se conoce de él, que no es una persona que se dé por vencida fácilmente, ¿no? Y que incluso si se ve como más acorralado aún, puede sacar más furia. Entonces también ahí, pues, cuidado de la situación. Claro, eso se sabe. Él tiene una preparación militar con una historia increíble, es muy estratégico y sabe cómo mover sus piezas, ¿no? A pesar de toda la represión que ha sufrido económicamente Rusia en temas bancarios, en temas de que ya no pueden visitar el país, que se les han bloqueado cuentas, que incluso el Banco Central ya no puede recuperar, no puede utilizar cierto dinero, o sea, como que toda esta presión económica, él ha sabido manejar de manera interna esta crisis y pues bueno, nosotros lo vemos cuando él da entrevistas, cuando él está al aire, vaya platicando de la situación, se le ve calmado, se le ve seguro de los movimientos que está haciendo y va a seguir así, ¿no? Mientras tenga también, digamos, su amigo entrañable que es China, va a seguir en esa posición y si algo se sabe es que Rusia no va a ceder, o sea, no va a ceder fácilmente. Entonces, yo creo que eso lo tienen muy claro el resto de los países que están intentando aliviar esta situación.
en el sentido de pues ver cómo negociar, pero de manera inteligente y no acorralarlo lo suficiente como para que pudiera tener una reacción adversa, ¿no? Y como atacar, vaya. El diálogo, la diplomacia, todo eso que son factores fundamentales, ¿no? Para no perderlos con Rusia, no perderlos con Vladimir Putin, porque si no, bueno, pues ahí entonces sí se estaría perdiendo mucho. Se estaría perdiendo mucho, sin duda, y esta parte que mencionas de la diplomacia sí es importante, pero también hay que ver el contexto actual en que, pues bueno, ya viste el suceso que pues acaba de acontecer con Israel, que eso, bueno, ha rozado mucho esta parte de las relaciones, ¿no? Entre Rusia e Israel, y creo que a pesar de que Rusia, a través de sus representantes diplomáticos, sí han estado abiertos al diálogo, para ciertas acciones, sobre todo en materia humanitaria, de sacar a los civiles y demás, falta un camino muy largo por recorrer como para que puedan llegar a acuerdos en sentido más político, en sentido territorial, en sentido geopolítico tal cual. Sí hace falta más apertura por ambos lados, ¿no? Darien, ¿y qué papel ha jugado en todo esto la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, ellos han sido sin duda sede para toda esta parte de las reuniones en donde están llevando a cabo algunos acuerdos para realizar sanciones económicas. También han estado sobre todo en esta parte humanitaria, ¿no? De poder sacar a todos los civiles. La UNICEF está muy metido porque desafortunadamente han muerto más de 200 niños en este periodo de 67 días. Entonces hay muchos representantes también ahí de UNICEF para poder salvaguardar la integridad de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, y más en este sentido pues humanitario, ¿no? De buscar la paz, de ser pro paz y de buscar el diálogo a través de los diplomáticos. Sin duda, y también un tema muy importante, pues es el de todas estas vidas que se están perdiendo, ¿no? Y pues una vez que termine, o si es que esto sigue continuando, si es que esto continúa, bueno, pues también, ¿quién va a poner todo ese dinero para poder levantar una Ucrania que está ya pues devastada, destrozada, y que las pérdidas han sido cuantiosas, millonarias, en infraestructura, en carreteras, en todo? Yo creo que habría un plan económico más adelante, una vez que ya veamos que empiece a haber una salida de esta invasión. Y para eso normalmente están instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que ayudan a los países que o están en bancarrota o que necesitan volver a crecer a través de la infraestructura, el trabajo, etcétera. Esos apoyos económicos se brindan a países en necesidad dependiendo de ciertas situaciones, y yo creo que ahí sería un punto importante, además de que estoy segura que la Unión Europea y Estados Unidos pues ayudarían, facilitarían esta parte económica a través de relaciones comerciales, ¿no? Como para que pudieran empezar a generar ciertos ingresos, trabajos, etcétera, e ir poco a poco reconstruyendo. No va a ser fácil, en definitiva no va a ser lo que se ha destruido en estos 2 meses, no se va a reconstruir en 2 meses, o sea, serían años lo que tardaría, yo creo, la economía ucraniana en recuperarse, y pues bueno, esperemos que este proceso empiece más pronto que tarde, porque conforme siga pasando el tiempo, el daño va a ser mayor. Exactamente. Y la pregunta seguirá ahí en el aire, ¿no? ¿Cuándo y cómo va a terminar todo este conflicto en Ucrania y con Rusia? Y Darien, muchísimas gracias por tu análisis, muy interesante todo lo que nos compartes. Y bueno, pues han pasado 2 meses, esperamos que nos siga pasando más tiempo, porque creo que pues todos queremos que esto termine. Así es. Muchas gracias, Janet. Es un gusto para mí poder compartir esta información, y pues esperemos, como bien dices, que estos 67 días queden ahí y que no tengamos que seguir hablando de este tema en la parte de que continúe el conflicto, sino en la forma de recuperación. Muchas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias a ti, Darien García Gutiérrez,
Ella es internacionalista. Hemos hecho un análisis de estos primeros 2 meses de este conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Déjenos sus comentarios y también compartan nuestra transmisión aquí en Búnker Informativo. Les recordamos que también nos pueden seguir a través de YouTube, de Spotify. También nos pueden escuchar en Twitter. También estamos y en Facebook, por supuesto, de Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez. Hasta la próxima.